Y qué bueno que ayer los jóvenes fueron a repartir folletos y estuvieron ahí ayudando en la obra de Santa Pola. Le hemos prometido que estaremos orando por ellos para que el Señor haga crecer esa obra. Hay varios hermanos que vienen incluso de Santa Pola y posiblemente que habrá una obra en Santa Pola y en Adaltet. Será una bendición y un privilegio tenerles tan cerca. Así que alabamos y damos gloria al Señor. ¿Cómo no iba a querer darle las gracias al Señor por esa insuperable pero gran victoria que Él consiguió en la cruz del Calvario, pagando la deuda de nuestros pecados, pero le puso el sello? De la misma manera que Jonás estuvo en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre también cumpla profecía, y todo se ha cumplido. Él al tercer día resucitó de la muerte y podemos ver cómo poderosamente obró. Así que quisiera hablar a vosotros de la victoriosa resurrección de Jesucristo, que no es otra cosa que la victoria más grande jamás conseguida en el día más oscuro de la humanidad. Sorpréndete, el día más oscuro de la humanidad, matar al único inocente en toda la tierra. El pecado más grande que se podía haber cometido. En ese día tan fúnebre para toda la humanidad, el autor de la vida, el dador de la vida, el que sostiene la vida y aquel que toda vida le dará cuentas, estaba siendo asesinado en la cruz del Calvario. Con la muerte más cruel que nunca nadie pueda haber imaginado. Maldito, dice Dios, y si Dios dice lo más grande que se puede decir, todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo recibió la maldición de todos nosotros y toda la humanidad que ha existido y existirá en la tierra, sobre sí mismo. Pero en aquel día, su muerte y resurrección nos dio la mayor bendición y la mayor victoria que nunca nadie haya podido experimentar. El apóstol Pablo, intentando explicar esto, dedica un capítulo entero que cuando lleguemos lo trataremos. Y en Primera de Corintios, capítulo número 15, por favor, quisiera llevaros ahí a leer unos de esos últimos versículos, Primera de Corintios 15, 53, porque no hay duda que esa resurrección que nosotros celebramos este domingo, pero cada domingo es un domingo de resurrección, es el día del Señor, el día de la victoriosa garantía de que Él ha vencido. Nosotros le recordamos, dice en 1 Corintios 15, 53, porque es necesario, esa muerte y esa resurrección fue por ti y por mí. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos da esa victoria al resucitar con poder de la muerte. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos viendo la obra que Cristo ha hecho y tú y yo podemos recibir, porque la resurrección de Cristo fue para que tú y yo pudiéramos también decir: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, a centrar nuestra mente y nuestro corazón en ti, en tu palabra, y que la resurrección de Jesucristo nos llene el corazón, porque es un mensaje de victoria sobre la muerte y el pecado, y es un mensaje de esperanza
para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Gracias por la obra que tú has hecho allí en la cruz del Calvario y por certificarla con tu resurrección. Eres el único, incorruptible, que la corrupción nunca pudo tocarlo. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de la resurrección no es sino que un mensaje de transformación de la corrupción a incorrupción. Y es la obra que Cristo quiso hacer y cumplir. Así que esto nos hace pensar que la maldición sobre la humanidad que allí en el huerto de Edén, por causa del pecado de la humanidad, fue claramente establecida porque Dios le dijo, ciertamente morirás. Y esta palabra es amén, así se haga. Ciertamente morirás el día que desobedecieres a Dios. El día que te rebelares contra Dios. El día que el pecado entrara en tu corazón. Así ocurrió. Y la verdad es que desde entonces hemos visto esa gran verdad que Romanos 6:23 nos dice. La paga del pecado es muerte. No hay nadie que pueda escapar, porque la corrupción entró en el hombre y le llevará a la corrupción. Así será. Es la obra de la carne que nos lleva ahí. Desde entonces lo hemos visto. La creación incluso sufre. La creación gime queriendo ser liberada de la corrupción del pecado. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. El pecado del hombre contaminó la tierra que era buena, que Dios había hecho. Así somos en la carne, corruptos, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un día Dios llevará a esta tierra que está esclavizada a corrupción. Así que la humanidad está corrompida. La humanidad, por tanto, está destinada a la corrupción eterna. En palabras del sabio Job, él escribe en Job 17, versículo 14, y lo describe de una manera tan gráfica que me asombra. Él dice, a la corrupción he dicho, mi padre eres. A los gusanos, mi madre y mis hermanas. ¿A dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Cuando me miro a mí mismo, cuando veo mi corazón, mi mente, mi carne, corrupción. Todo es corrupto. Y en mí mismo no tengo solución. No puedo, por más que los médicos intentan y se esfuerzan, no pueden generar una carne sin enfermedad ninguna. Y así está las consecuencias del pecado. Jesucristo es el único. Él nació, Él vivió, Él padeció, Él murió, Él fue sepultado y resucitó por y para que la humanidad tuviera eternidad con Él, con el incorruptible. Si no obra el incorruptible en tu vida está destinada a ser vivida en corrupción y acabar corrompiendo eternamente. Así es. Así que Cristo venció la muerte. Pero ¿sabes por qué? Porque Él estaba libre de pecado. Solo una persona 100% hombre, sin 0% de pecado, era el cualificado para no experimentar corrupción. El único era Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que Cristo
venció la muerte porque Él estaba libre de pecado. Jesucristo fue sin pecado, así nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 22. Y por lo tanto, la muerte no tenía poder sobre Él. La muerte de Jesús fue un sacrificio voluntario por nuestro pecado. Él así obró poderosamente. Y dada su perfección sin pecado, siguió lógicamente su resurrección. Una vida de nacimiento sin pecado, vivida sin pecado, tiene como consecuencia una resurrección incorruptible. Así es. Y eso solamente Jesucristo pudo hacerlo. Él mismo dijo, pongo mi vida, y dijo también después, para volverla a tomar. Era el único. ¿Quién en toda la historia de la humanidad ha podido decir, yo pongo mi vida para volverla a tomar? Nadie. Nadie. Y claro, Él es el único que podría hacerlo. Sí, el pesebre está vacío. Sí, la cruz está vacía. Sí, la tumba está vacía. Pero, escucha, el trono está lleno. El trono de Dios a la diestra del Padre está perfectamente ocupado por el único que podía ocuparlo. Ahí Él intercede a la diestra de Dios por ti. Está pensando en que tú eres corrupto, corruptible y que llegarás a corrupción si no conoces al incorrupto, al único incorruptible. Él es el único. Y qué bueno saber que Él ha obrado. Todos los líderes de este mundo, todos esos líderes religiosos experimentaron corrupción. ¿Dónde está Mahoma? No sabía el propósito de la vida. Él mismo. ¿Dónde está Buda? Dijo que sus seguidores buscaran el camino o la verdad. Perdón, que sus seguidores siguieran buscando la verdad que él había estado buscando. ¿Dónde está precisamente Confucio? Él les dijo y reconoció, yo no soy el camino. Buscar el camino. ¿Dónde están todos esos papas? Sino que en corrupción. Porque son aquellos que han tergiversado la verdad, que han engañado manipulando la verdad y que se han puesto en el lugar de Dios. Nadie puede ser el camino entre el hombre y Dios sino Jesucristo. Y ellos se han puesto ese título. ¿Dónde están los mariólogos? Por decirlo de alguna manera. María reconoció que necesitaba un Salvador. ¿Qué puedes hacer a través de María? Nada. Ella necesitaba que su Salvador le librara de la corrupción. Así es. Sí, una buena mujer porque se sometió a la palabra de Dios y dejó que Dios obrara en su vida. Pero necesitaba ser librada de su pecado porque nadie se puede limpiar ni tan siquiera a sí mismo, ni tan siquiera un solo pecado. Solo Dios puede perdonar pecados. Así es. Y Él es el único que lo hizo. Por supuesto, vemos claramente que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque no puedes ir si no es a través de ese camino de incorrupción, a través de esa verdad incorruptible, a través de la única vida que no experimentó corrupción, la vida de Jesucristo. Así es. Y qué bueno es ver la obra que Jesucristo hizo por nosotros. En Hechos 13, el apóstol explicando en el versículo número 32, él dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres.
¿De qué evangelio? ¿Qué es lo que incluye ese evangelio? Sí, salvación, pero esa salvación, ¿qué incluye para mí? ¿Son palabras bonitas o son hechos reales? La cual Dios ha cumplido, dice en Hechos 13:33, a los hijos de ellos y a nosotros. ¿Cómo lo ha cumplido? Escucha, resucitando a Jesús. Es la resurrección, la marca de que ha conseguido, que ha sido eficaz toda la obra de la salvación en la cruz del Calvario. Y como está escrito también en el Salmo 2, cita el autor al Salmo número 2, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Gloria a Dios por la obra de Dios, el Salmo 16, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, David es un gran hombre, un hombre con el corazón conforme, pues no, dice la palabra de Dios, que durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David. Pero ¿se puede ser una buena persona y ir al infierno? Sí. Si no has sido lavado con la sangre preciosa del incorrupto Hijo de Dios, de aquel incontaminado, esa sangre incontaminada, la única sangre del Cordero de Dios, como nos dice la palabra de Dios. No es la sangre de cualquier cordero, el cordero de Juan, de Pepe, de Antonio, no, que traían incluso cuando habían pecado. No, es el Cordero de Dios, el único Cordero. No hay muchos corderos de Dios, un solo Cordero de Dios, y que Apocalipsis lo resalta, como ese Cordero que es tan poderoso como el león de la tribu de Judá. Así es. Temblará toda la tierra ante el Cordero de Dios, porque Él tiene el poder que nadie más ha podido tener. Toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Así es. Así que nos dice que David vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sabéis pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados? Es a través del perdón de tus pecados que el Cordero de Dios con su sangre preciosa te limpia, que tú eres transformado de un hombre o mujer corrupto en uno incorrupto por la sangre de Cristo. Así es. Dice en Hechos 2:27, en aquella predicación del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así anunció, ese que vosotros habéis crucificado, ese que vosotros habéis despreciado, el cielo lo ha hecho Señor de señores y Rey de reyes. Y en su muerte no vio corrupción. Mira que no vio corrupción, que hasta el extremo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 53, 500 años antes, de que él mismo sería sepultado en un sepulcro de príncipes, de reyes, nuevo. Nadie, ningún cuerpo había estado ahí nunca. Y Dios tenía preparado a un testigo fiel, José de Arimatea. Y él dijo, mi Salvador, ¿cómo no le daré todo? Mi sepulcro nuevo es tuyo. Y él, dándole al incorruptible un sepulcro que no había experimentado corrupción, experimentó la incorrupción en su vida y su cuerpo corrupto se convirtió por la obra de Cristo en incorrupto. Así es todo aquel que cree y confía en el Señor Jesucristo. Nos dice Hechos
ahí en el capítulo 2, versículos 31 y 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y eso quiero remarcarlo. La carne de Jesucristo no vio corrupción. No vio corrupción. Y a lo mejor algún doctor, alguna doctora me dirá, pero Jesucristo no sufrió un resfriado, su carne no vio corrupción. Jesucristo no estuvo enfermo, su carne no vio corrupción. Y en su muerte, él no experimentó la corrupción del pecado nunca en su vida, ni las consecuencias del pecado. Yo creo realmente que él no experimentó nada de corrupción, porque nada le podía corromper. Todos vosotros habéis visto esa ilustración que hago de que el líquido que representa a Jesucristo puede ser incluso intentado contaminar y nunca será contaminado, pero él, donde entra, todo queda limpio. Así es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Victoria sobre la muerte y sobre el pecado consiguió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y al resucitar. La resurrección de Cristo es la muestra de amor y gracia de Dios hacia la humanidad. Una gran muestra. Dice 1 Corintios 15, versículo número 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, del cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y eso es para todos nosotros. Este es el evangelio. El evangelio claro y directo. ¿Pero qué? Ahora a continuación va a explicar. El evangelio tiene que ver con una persona, con la obra de esa persona y con todo el poder que esa persona puede obrar. Si tú tienes una religión, si tú asistes a alguna iglesia, si tú incluso has leído la Biblia, pero Jesucristo no es tu Señor y Salvador, todo esto se queda solamente en palabras vanas. Y dice la palabra de Dios, este es el evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo lo recibió del Altísimo y le dice que Cristo murió por nuestros pecados. Sí, que murió, sí, pero ¿por qué? Por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados los que llevaron a Cristo a la cruz. Fueron nuestros pecados los que él tuvo que experimentar en su cuerpo, en su corazón, en su vida, en la cruz, en el sepulcro, porque causó la muerte. Conforme a las Escrituras, y esto es crucialmente importante entenderlo, Dios lo dice, Dios lo cumple. Es conforme a las Escrituras, no son palabras de hombres, que nunca te engañen. Ese libro está escrito por viejitos, por personas antiguas. Hoy en día somos conforme a las Escrituras. Lo dice el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios todopoderoso que siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hermanos, si Dios con su palabra creó, Dios con su palabra puede redimir. Y lo obró en su Hijo Jesucristo. Y dice, versículo 4 de 1 Corintios 15, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Que fue sepultado significa que murió. Que fue sepultado significa que estaban convencidos de que creían que todo había acabado. Pero al tercer día, ni la muerte, ni el pecado, ni los demonios, ni nada en este mundo le podían retener.
nada podía sujetarle, ni la roca, ni el sello, ni los soldados, ni toda la humanidad poniéndose en la puerta hubiera podido resistir, porque su poder es el poder de todo el universo, se le queda a la altura de un grano de arena a Dios. Así es. Él es el Todopoderoso y no le podía retener. Pero una de las razones más importantes es porque Él fue el único hombre sin pecado. Era necesario que uno sin pecado muriera por todos los pecadores. Así es. Y nos dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó, otra vez certifica conforme a la Escritura. Oye, que no te lo cuenten, que no te lo expliquen, que no te lo digan, léelo tú, créelo tú y practícalo tú. Porque la Escritura es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque sabe cuáles son tus pensamientos, tus intenciones y te conoce. Porque la Escritura es Cristo. Él es el verbo viviente que nos quiere hablar y enseñar. Qué bueno cuando dejamos que Dios nos hable y nos enseñe y nos instruya. Qué bendición tan grande. Pero también vemos la obra de Dios magníficamente mostrándonos cómo Él nos muestra su amor. Ese evangelio es un evangelio de gracia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no hay ni siquiera uno que puede decir yo no, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición tan grande tenemos en Cristo. Cristo venció la muerte y al pecado y eso nos abre a nosotros una vida de eterna esperanza. Su victoria nos da eterna esperanza. No una esperanza ahora a ver si, no. Ya es eterna. Ya es segura. Si no, Él no existe. Y sí que existe, por supuesto, porque todo lo ha hecho. Nos dice en 2 de Corintios, capítulo número 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Eso es absolutamente necesario. Imposible de prescindir de ella. Sin la gracia de Dios, nada somos, nada tenemos, nada valemos, nada conseguimos sin la gracia de Dios. Así que la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Es el inmortal que obra en tu corazón y tu vida mortal y corrupta la convierte en inmortal e incorrupta. Qué bendición tan grande tenemos cuando creemos, confiamos y Él entra en nuestro corazón y vida. Así que la resurrección de Cristo nos enseña que la victoria es posible después de la muerte, porque Él es Dios. Así nos enseña la palabra de Dios. Nos dice en Romanos capítulo número 1, es muy importante entender que la resurrección certifica la deidad de Jesucristo. Quien Él decía ser, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Padre y yo uno somos, yo soy el único que puede perdonar pecados. Nos dice así Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Qué gran victoria consiguió Cristo para ti y para mí. Y nos dice en el capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que he sido justificado? Yo he resucitado. Si tú crees que yo he resucitado, tú eres justificado al creer y confiar en mí y en la obra que yo hice por ti en la cruz del Calvario. Qué bendición tan grande ver lo que Él hizo por nosotros. Mira qué poder tan maravilloso. Dice en Romanos 8:11, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cristo morando en ti, el Espíritu de Dios morando en ti, tienes el mismo poder que Cristo tuvo en su vida para resucitar, tú también resucitarás. Así es la obra de nuestro Señor. Qué maravillosa obra hizo el Señor por nosotros allí en la cruz del Calvario. Eso es la obra transformadora única. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo incorrupto, aunque en este tiempo todavía hasta que experimentemos la glorificación estará, pero lo incorruptible está reservado para nosotros. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por la obra que Él hizo por nosotros. Así que por la gracia poderosa de Dios en la muerte y resurrección de Cristo, nosotros seremos finalmente resucitados y libertados de la corrupción eterna. Dice el profeta Isaías, el mismo profeta Isaías ya veía la corrupción del mundo en que vivía y su propia vida que se estaba corrompiendo. Y él dice en Isaías 38:17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Si tú has sido limpiado del pecado con la sangre de Jesucristo, tu alma vivirá incorruptible para siempre con el Señor. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque Él cargó con tus pecados. No fue porque Él mira para otro sitio, le da lo mismo. No. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas, escucha, el Padre, Jehová, cargó en Él, el Hijo, el pecado de todos nosotros. Así es la obra de nuestro Señor Jesús. Y tú no creerás en Jesucristo, y tú no entregarás tu alma a Él, viendo realmente que si yo cargo con mi pecado, la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque Él cargará con mis pecados y yo quedo libre. Nadie entrará con su pecado en el cielo. El cielo es incorruptible y los corruptos no entrarán en el cielo, solamente los incorruptos. Así es, porque habrán sido limpiados con la sangre preciosa de Cristo. Así que la resurrección de Cristo nos da esperanza para el futuro. Nos muestra realmente que Cristo nos da la esperanza de una vida futura. Una vida en la que experimentaremos nuevos cielos, nueva tierra. Esta obra de resurrección manifiesta que va a cumplir que un día no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad y sin embargo habrá vida de la que disfrutar, vida de la que verdaderamente dar gracias a Dios, porque el amor y la compasión de Dios se habrán manifestado para siempre en nuestras vidas. ¡Qué bendición tan grande! Además, la resurrección de Cristo nos abre la esperanza a esa felicidad plena donde no habrá más mal, no habrá más pecado, no habrá más muerte, no habrá más cementerios, no habrá más
hospitales, lo siento, no habrá lugar para que nadie tenga que sufrir. No habrá sufrimiento. Hasta incluso no van a haber pañuelos, porque será Cristo el que enjugará la lágrima de cada uno de nosotros. Fíjate qué bendición. Gloria a Dios, que podremos estar allí y decir, Señor, tú eres mi consuelo. Él es el Padre de toda consolación. Así nos dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Él consuela a todos, lo hace ahora y lo hará eternamente para todos los que hemos creído y confiado en Él. ¡Qué bendición también! ¡Qué grande! Y la resurrección de Cristo nos enseña que hay esperanza en los momentos más duros de la vida. ¿Esto por qué tengo que pasarlo? Y yo puedo pensar en la iglesia perseguida que hay hoy en día. ¿Por qué confiar en el incorruptible me trae a mí dolor y sufrimiento? Tranquilo, el resucitado resucitará tu vida para una vida perfecta de honra y gloria, donde no habrá más dolor. ¡Qué bendición tan grande! Así nos dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. ¿Y por qué? Porque Él tenía que ser un hombre de carne y sangre como tú, para ir delante del cielo, del Padre, y representarte a ti y a mí, y satisfacer las demandas del Dios justo. Y nos dice Hebreos 2, un versículo precioso, versículo número 14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria a Dios. Él es nuestro libertador. Él es nuestro vencedor. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra garantía. Él es el sello que garantiza que tienes visado para ir al cielo y vivir eternamente, siendo ciudadano del cielo. Gloria a Dios. Así que la resurrección de Jesucristo nos garantiza la participación de esa gracia de Dios. Así obra nuestro Señor Jesucristo. ¿Has creído en Él? ¿Has confiado en Él? Recuerda que esa resurrección del Señor Jesucristo, al creer en Él, te adopta en la familia de Dios. Nos dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados, cuidado. Es que mi papá y mi mamá son creyentes, es que mi hermano, mi hermana, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el único que puede hacer esa adopción. De ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, para siempre. Así es. Y la resurrección de Cristo nos da también la oportunidad de recibir esa salvación y ese perdón. Así nos dice la palabra de Dios. Dice en Romanos 10, y este texto creo que es tan precioso y tan adecuado que tantas veces lo he utilizado para explicar a la gente cómo creer en el Señor Jesucristo, y sin embargo coge fuertemente la resurrección y dice, ¿lo crees? Y nos dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, resurrección. ¿Crees en la resurrección de Cristo? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Creo en Jesucristo, creo que es el Dios Todopoderoso hecho carne. Él murió en la cruz por mí, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y esa obra suya quiero hacerla mía. Yo, creyendo en Él, Él es mi sustituto y su resurrección es mi resurrección con toda seguridad. El Señor Jesucristo lo preguntó:
a dos mujeres en aquel entonces, pero creo que nos lo pregunta a todos nosotros aquí, ahora mismo. Dice el Señor Jesucristo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahora la pregunta, ¿crees esto? ¿Lo crees de todo corazón? Espera, no te digo si lo crees en tu mente, porque muchas veces digo, yo lo creo en mi mente, pero vivirlo todo, ¿cómo le voy a decir? Yo creo en el resucitado. ¿Cómo voy a testificar? Eso me da vergüenza. ¿Cómo voy yo a de tal manera decir, no, el domingo es el día de resurrección? Ese domingo, mediodía nada más de resurrección, el otro día ya es de, no sé, lo que quieras ponerle, repartición. No, es el día del Señor. Yo creo en el resucitado, pero si crees en el resucitado, dale tu vida y que Él decida en tu vida. No el pastor ni la iglesia, Él. Pregúntale, Señor, ¿qué quieres de mi corazón? ¿Qué quieres de mi vida? Él te va a preguntar a ti, ¿qué he dado yo por ti? ¿Qué darás tú por mí? Yo te di mi vida. ¿No crees que tu vida le pertenece a Él? Sí, gracias por la resurrección, pero el resucitado es solamente una frase muy bonita. El resucitado dice, ¿crees esto? Porque tiene todo el poder para obrar. Así es como debemos de decirle, Señor, quiero manifestar mis gracias a ti. Y para terminar, quisiera leer 1 Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58. Terminé con el 57, pero quiero poner el 58 a continuación, porque está perfectamente puesto. Si toda esta resurrección y toda esta obra de salvación es una realidad de Cristo en mi vida, entonces ¿yo qué? Dice así 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, y el así que tiene que ver contigo, conmigo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Te cuesta mucho trabajo servir al Señor? ¿Te cuesta mucho trabajo serle fiel? ¿Te cuesta mucho trabajo dejarle gobernar tu vida y tu corazón? El Señor dice, más trabajo padecí yo por ti. Dejé mi trono de gloria. Dejé sin tener nada del porqué, pero solo por darle la gloria a mi Padre. Mi Padre te amó de tal manera que me envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor que Dios te ha mostrado. Eso es amor. Vida en sacrificio. Por eso el apóstol Pablo nos dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando muera, no, ahora, en vida, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os dejéis transformar por este mundo, sino no os dejéis manipular por este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A la ley y al testimonio, no a la carne ni a lo que el mundo me dicta, a vivir para Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales, de tal manera que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos al Señor en oración. Amado Padre Dios Santo que estás en los cielos,